Buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy, martes 14 de abril, vamos a desarrollar nuestra sesión número 11 del curso de comunicación. Quiero mostrarte la siguiente frase, donde dice: la aventura de Don Quijote con los molinos le salió cara en su cara. Volvamos a leer. La aventura de Don Quijote con los molinos le salió cara en su cara. Quiero formularte algunas preguntas de lo que acabamos de leer y quiero que tú compartas tus respuestas allí en casa. Bien, ¿qué significa este enunciado? ¿Quiere decir algo? Compártelo en casa. Volvamos a leerlo. La aventura de Don Quijote con los molinos le salió cara en su cara. Bien, ¿qué significa este enunciado? Ya sé que tú has compartido ahí en casa. La siguiente pregunta es, hay dos veces cara, ¿no? Dice, cara significa lo mismo en los dos casos. Le salió cara en su cara. ¿Quieres que esas dos caras tienen el mismo significado? ¿Qué dices tú ahí en casa? Muy bien, continuemos. ¿Cómo se llama a este tipo de palabras? Obviamente, le salió cara en su cara, no tienen el mismo significado. ¿Y cómo se llaman ese tipo de palabras? ¿Sabes tú cómo se llama? Bien, si sabes cómo se llaman, te tengo que decir que es el tema del día de hoy. ¿Y cuál será nuestro propósito de esta clase? ¿Cuál crees tú que sea el propósito? Explicar el significado de las palabras. Y nuestro tema del día de hoy es la homonimia. Vamos a estudiar de la homonimia. ¿Qué son las palabras homónimas? Homonimia, homónimas, quiere decir lo mismo. Entonces, ¿qué serán las palabras homónimas? A ver, piénsalo. Y recordemos de la frase que acabamos de leer, le salió cara en su cara. Bien, las palabras homónimas son aquellas palabras que se pronuncian o se escriben igual. Vuelvo a repetirte, las palabras homónimas son aquellas palabras que se pronuncian o se escriben igual. En la frase que acabamos de leer, le salió cara en su cara, son palabras homónimas que tienen la misma pronunciación y también tienen la misma escritura. Entonces eran unas palabras homónimas. Las palabras homónimas tienen dos clases. La primera son las homófanas y la segunda clase son las homógrafas. Homófanas y las homógrafas. Cuando hablamos de palabras homófanas, se pronuncian igual, pero tienen diferente escritura y significado. Se pronuncian igual, pero tienen diferente escritura y significado. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de palabras homófanas. Cuando decimos, lo siento mucho, señora, pero el precio ha aumentado un 10%. Las palabras homófanas acá es ciento y ciento. Mira, se pronuncia igual, pero tienen diferente escritura y por lógica tienen diferente significado. Cuando hablamos de lo siento es un sentir, de un sentimiento, ¿no? Lo siento mucho, señora, pero el precio ha aumentado un 10%. Y 10% se refiere acá al porcentaje. Tiene diferente escritura y tiene diferente significado. Entonces, ciento y ciento, una se escribe con S y la otra con C, son palabras homófanas. Se pronuncian igual, pero tienen diferente escritura y significado. Ahora vayamos a ver las palabras homógrafas. Homógrafas.
Dice que se pronuncian y se escriben exactamente igual. Mira la diferencia entre las homófanas. Se pronuncian y se escriben exactamente igual, pero tienen significados diferentes. Las palabras homófanas se escriben y se pronuncian igual, y a pesar de eso, tienen significados diferentes. Vamos a ver un ejemplo. Mira la palabra homógrafa que vamos a utilizar. Acá es vale, ¿no? Este libro vale 30 soles. Acá es de valor de un libro. Sin embargo, con este vale de descuento, mira, es un comprobante de descuento, pagaré menos. Se escriben exactamente igual, pero ambas tienen diferente significado. Entonces, la frase que acabamos de ver en el inicio, que era cara y cara, serán palabras homófonas o palabras homógrafas. A ver, contéstalo en casa. Muy bien, son palabras homógrafas porque era cara a cara. Se escribían igual, pero ambas tenían diferente significado. Bien, entonces repasemos. Las homófanas se escriben diferente y se pronuncian igual, se escriben diferentes y tienen diferente significado. Las homógrafas se escriben igual, se pronuncian y se escriben igual, pero también tienen significados diferentes. ¿Qué te parece si practicamos? ¿Está bien? Y vamos a practicar a través de diferentes ejemplos. La primera palabra es ciento y ciento. Vamos a ver diferentes ejemplos de estas dos palabras. Tienen diferente significado, se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Estas serán palabras homófanas o homógrafas. ¿Qué dices tú? Muy bien, homófanas. Entonces vamos a ver los ejemplos. En la primera es yo me siento en mi silla. Acá es la acción de sentarse. Mira, tiene un significado. Vamos a ver otro significado. Siento temor. Un sentimiento, ¿no? Siento temor. Tiene otro significado. Ambas se escriben con S. El siguiente ejemplo dice, siento que aprobaré el examen de comunicación. Es un sentir. Otro significado. Y vamos a ver un ejemplo con este ciento. Compra un ciento de bocaditos. Cuando hablamos de un ciento, hablamos de una cantidad. Entonces, estas son palabras homófanas. Se pronuncian igual, tienen diferente escritura y tienen diferente significado. Continuemos. Acá hay otro ejemplo. Las dos palabras que vamos a trabajar es sabia con B labial y sabia con V. Sabia con B labial y sabia con V. Vamos a ver el primer ejemplo de estas palabras. Dice, la doctora Rivas es muy sabia, de sabiduría. Acá se está utilizando sabia con B labial. El otro ejemplo es, descubrió una savia que curaba las heridas. ¿No? Mira, se escriben diferente, se pronuncian igual, ¿no? Se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados según las oraciones que acabamos de ver. Entonces, serán palabras homófanas o homógrafas. Muy bien, son palabras homófanas porque tienen diferente escritura y diferente significado. Continuemos. El siguiente par de palabras es onda y onda. Estos son palabras homónimas, no te olvides. Onda y onda. La primera palabra es con H y la segunda es sin H. Veamos los ejemplos. Tenía una honda tristeza, ¿no? Una profunda tristeza, ese es un significado y es con H. Tenía una honda tristeza. Sin pensarlo, tomó una onda, tiró una piedra al agua y se formó una onda en ella. Mira, acá vemos diferentes significados.
tienen la misma pronunciación, se escriben diferente y tienen diferente significado. Entonces estas son palabras homófonas o homógrafas. Muy bien, son palabras homófonas. Continuemos. De pronto, de la onda surgió una sirena. ¿Te das cuenta? Los ejemplos que estamos viendo. El siguiente par de palabras es hierba con B labial y hierba con V. Deja que la hierba curativa hierva un buen rato. Hierba de planta y hierba de hervir, ¿no? Un buen rato. Tienen la misma pronunciación. ¿Qué más? Tienen diferente escritura y tienen diferente significado. Son palabras homófonas y ambas son palabras homónimas. No te olvides, las clases de las palabras homónimas son dos, las homófonas y las homógrafas. Bien, acá vamos a hablar de palabras homógrafas porque estábamos viendo varios ejemplos de palabras homófonas, ¿no? Banco, banco. Mira, se escriben exactamente igual. Y quiero decirte que tienen diferente significado. A pesar de que tienen la misma pronunciación, se escriben igual, pero tienen diferente significado según el uso que tú quieras darle. A ver, el primer ejemplo de la oración es: se sentó en un banco y contó su dinero antes de entrar al banco a depositarlo. Este es un banco, puede ser una silla, y esta es una entidad bancaria. Mira. Son palabras homógrafas. Se pronuncian igual, se escriben igual, pero tienen diferente significado. Bien, de lo que acabamos de estudiar el día de hoy, que eran palabras homónimas, la homonimia, y se clasifican en dos, palabras homógrafas y homónimas, ¿no? Entonces vamos a practicar lo aprendido. Está en la página 52 y 53 de tu libro de actividades de comunicación. La pregunta número 1 dice lo siguiente. Observa la escena. Tienes que observar esta escena. Luego responde las preguntas. Esta es la escena. Hay dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué palabras completan los diálogos? Entonces tienes que utilizar graba con B labial o graba con V, hecho sin H y hecho con H. Entonces, que completan esta escena. Leamos la escena, ¿te parece? Bien, vamos a leer. Papá, por favor, ¿qué crees que irá acá? Graba este partido. ¿Cuál de los dos crees tú que debe ir ahí? ¿Graba con B labial o graba con V? A ver. Muy bien. Graba con B labial. Tienes que completar en esta escena y marcar acá también. Tienes que marcar ahí que vas a utilizar esta palabra. ¿Lo has hecho? Muy bien. Continuemos. El papá le dice, claro, hijo. Trato hecho. ¿Crees que es este hecho o este hecho? ¿Sin H o con H? ¿Qué crees tú? A ver, contéstalo ahí en casa. Muy bien. Es hecho con H. Colocamos entonces y marcamos. Bien, hemos entonces completado la escena con las palabras que tú tienes que escribir y además hemos marcado las palabras que hemos utilizado en la escena. Bien, ¿te parece si contestamos la siguiente pregunta? Muy bien. ¿Qué tuviste en cuenta para saber de qué palabra se trataba? ¿Qué tuviste en cuenta para tú saber de qué palabra o cuál palabra tenías que utilizar en cada escena? A ver. Bien, en el contexto en el que se aparecen las palabras. Según el contexto, si es grabar de la televisión, obviamente es con B
labial. Entonces tú tienes que colocar ahí el contexto en el que se aparecen las palabras. Recuerda que esto lo tienes que completar en tu libro de actividades. ¿Qué página era? La página 52. Continuemos. También en la página 52 tienes tú un organizador gráfico, mapa conceptual de la clase del día de hoy. Hemos hablado de las palabras homónimas. ¿Qué son las palabras homónimas? ¿Recuerdas tú qué eran las palabras homónimas? Bien, son aquellas que se pronuncian o se escriben igual. Recuerda que eso eran las palabras homónimas y eso es lo que tienes que completar en este organizador gráfico. Aquellas que se pronuncian o se escriben igual. ¿Lo has completado? Muy bien, continuemos. También hablamos que las palabras homónimas tenían una clasificación. La clasificación eran de homófanas, las homófanas y las homógrafas. ¿Está bien? Cuando hablamos de las homófanas, se pronuncian igual, pero tienen diferente escritura y significado. Y hemos visto varios ejemplos anteriormente. Bien, entonces tenemos que poner ejemplos y vamos a poner un ejemplo que ya hemos visto. Hemos visto dos pares de palabras, ciento con S y ciento con C. Se pronuncian igual, tienen diferente escritura y diferente significado. Entonces son palabras homófanas, no te olvides. También la siguiente par de palabras es grava con B labial y grava con V. Se pronuncian igual, tienen diferente escritura como tú lo puedes observar y tienen diferente significado. Bien, hemos desarrollado y completado sobre las palabras homófanas. Homófanas son palabras homónimas, no te olvides. Bien, vamos a ver la siguiente clasificación, que son las palabras homógrafas. Las homógrafas también se pronuncian y se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Entonces también vamos a ver algunos ejemplos que ya hemos visto. Vamos a hablar sobre el vino, que es del verbo venir. Vino mi papá, vino mi mamá, del verbo venir. Pero también hay otra palabra que se escribe igual, pero tiene otro significado. El vino, que es una bebida, ¿no? De uva. Vino, que es una bebida. Entonces estas son palabras homógrafas porque se pronuncian igual, se escriben igual, pero tienen diferentes significados, como lo puedes ver acá. El siguiente ejemplo que te he puesto es banco y banco. Cuando hablamos de banco acá, de asiento y banco, una entidad bancaria. Se pronuncian igual, se escriben igual, pero como tú puedes observar, tienen diferente significado. Entonces son palabras homógrafas. Repasamos por última vez este organizador gráfico. Las palabras homónimas son aquellas que se pronuncian o se escriben igual. Como lo podemos ver acá, se clasifican en homófanas y homógrafas. Las homófanas se pronuncian igual, se escriben diferente y tiene diferente significado. Las homógrafas se pronuncian igual, se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Muy bien, sé que has completado este organizador gráfico en tu libro de actividades. Continuemos, ¿qué dice el ejercicio 2? Dice, lee el siguiente diálogo y subraya en cada caso la palabra correcta. Hay dos palabras y tú tienes que subrayar, recuerda que tiene que ser de acuerdo al contexto, ¿no? De la lectura o de lo que se está leyendo. Entonces vamos a ver. Oh, mujer sabia, necesito tu consejo con C y consejo con S. ¿Cuál de los dos crees que iría acá? ¿Cuál tienes que subrayar? A ver, piénsalo. Recuerda que son palabras homónimas. ¿Cuál de los dos? Muy bien.
la palabra que tienes que subrayar es consejo, porque viene de la sabiduría, ¿no? Consejo se refiere a otra cosa. Entonces, consejo. Me quiero casar. Mira, casar con S y casar con Z tienen diferente significado. ¿Cuál de los dos crees que tendrías que subrayar? Muy bien. Casar con S tienes que subrayar. Con la hermosa princesa Silene. Pero para ello debo casar. Otra vez, casar con S o casar con Z. El dragón de 1000 escamas. ¿Cuál de los dos crees que va acá? Muy bien, va a casar con Z. Esto es lo que tienes que subrayar en este primer diálogo. Bien, vamos a ver el segundo diálogo. Oh, joven Ajax, recoge la hierba. Recoge la hierba. ¿Es hierba con B labial o hierba con V? Recoger la hierba, muy bien, es hierba con B labial. Que crece junto a la sierra. ¿Sierra con S o sierra con C? ¿Cuál de los dos crees que irá? Muy bien, sierra con S. Extrae su savia. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos va? Muy bien, va savia con V. Y ponla en un cuenco. Luego raya la corteza de un álamo. ¿Cuál de los dos es? ¿Raya con L o raya con Y? Muy bien, raya con doble L o la L, ¿no? Luego raya la corteza de un álamo y agrega unas gotas de zumo. ¿Zumo con S o zumo con Z? Muy bien, zumo con Z de arándano. Utiliza esa mezcla como cola para reparar tus armas y serás invulnerable. Bien, hemos desarrollado el ejercicio número 2. Hemos subrayado lo correcto según el contexto, según el sentido de la lectura, ¿no es cierto? Bien, ahora abajo dice, ¿a cuál de estas entradas corresponde la palabra cola? Marca. Cuando hablamos de cola, pasta que sirve para pegar. La palabra cola acá. Y cuando hablamos de cola, extremidad posterior del cuerpo de algunos animales. Por eso dice, utiliza esa mezcla como cola para reparar tus armas y serás invulnerable. ¿Cuál de los dos crees que tienes que marcar? Muy bien, yo sé que tú dirás cola, pasta que sirve para pegar. Muy bien, chicos, de verdad, sé que lo han hecho bien allá en casa y está fácil el tema, ¿no? Bien, ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que vas a desarrollar tú en casa en tu libro de actividades en la página 53? Vas a desarrollar la página 53 de tu libro de actividades. Y recuerda que lo tienes que desarrollar de acuerdo a las palabras homónimas, palabras homófanas y palabras homógrafas. Muy bien, que Dios te bendiga. Recuerda que es importante de que tú puedas realizar las actividades que te dejan porque estás reforzando la clase del día de hoy. Lo estás haciendo muy bien. Felicito a los niños que están cumpliendo con sus actividades y a los papitos también, porque sé que están apoyándolos en casa. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima clase. Recuerda que también, antes de poder terminar, que copiarás en tu cuaderno las páginas que tienen una marca.